A Antònia li queden, crec que són un parell d'anys de treball amb vosaltres i, sincerament, el dia que se'n tinga que anar, l'equip de treball l'anem a tirar de menys, sincerament. ¿Qué quiere que le diga a mi hermana? Lo mejor. Muy merecido. Muy merecido. Es un homenaje muy merecido, mucho. Son muchos años pintando y se lo merece mucho. Antònia va néixer a Manises el 20 de maig de 1960. Filla d'Antonio Balastegui i Paula Reca. Té 5 germans, Cati, Rosa i Cristóbal, que van néixer a Jaén, i Antònia i Domi a València. La família va emigrar des de Jaén al barri San Francisco de Manises a l'any 1958 i posteriorment, a l'any 1980, es van mudar a la plaça Rafael Atard. Uy, pues es que tinguent 12 o 13 anys allà, jo tota la vida estic allà. I no puc parlar mal d'ella perquè no puc. Perquè és una xavala molt treballadora i se fica en les coses i tiraven per això. I estic aquí, sí, en ella, ho fa bé. Esto es en decoración Manises. Es todo en azul. Pero sí, claro, es que aquí el color azul cobalto es el típico. Es una cosa pintada a mano. Si la pincelada me ha salido más recta o menos recta, yo lo sé, pero quien lo está viendo verdaderamente no lo nota. Antònia va entrar a treballar amb 13 anys en la fàbrica José Jimeno Martínez a l'any 1974 gràcies a la seva germana Rosa, que ja treballava allí abans. Pues recuerdos. Tengo que... Yo le enseñé a pintar aquí en la fábrica porque la entré yo y pues eso, muchos años y ella con los años ha ido superándose. I des d'aquell moment, Antònia no ha fet altra cosa que pintar tot tipus de peces fins a l'actualitat. He tenido mucha suerte. En lo que es cuestión de cerámica, mucha suerte. Bueno, y en muchas cosas más, pero bueno, estamos hablando de cerámica, ¿no? Pues cerámica, muchísima suerte. A la fàbrica ha fet tot tipus de feina relacionada amb l'ofici. Las cosas más elaboradas, por ejemplo, esta bandera. Però la seva principal activitat és ser pintora de ceràmica valenciana. Ha participat en nombrosos actes de les festes de Manises i en altres de València sobre la ceràmica de Manises. Tant al Museu de Ceràmica de Manises com als carrers i cases de la localitat hi ha moltes peces pintades per ella. Tècnicament, Antònia ha adquirit una habilitat que és la pròpia de lo que denominem la pintora manissera, que és tindre una formació autodidacta dins del nucli d'una fàbrica, aprenent de les companyeres de treball majors. En aquest cas, recordo especialment a Vicentica, que era una gran pintora, i Puri, també, eren les majors quan ella va entrar, i la seva germana Rosa. I en aquest ambient és un aprenentatge de dia en dia fins a adquirir un ofici, diguem, en el top, ¿no? De los primeros años, pues eso, entrar pues, con mucha ilusión, porque me apetecía mucho venir a pintar y divertirme mucho. Trabajaba, pero me divertía, porque me gustaba cambiar, vamos, no estudiar. Si vas sumando 40, 30 y yo qué sé, las horas que hay aquí, puede haber, pues ¿qué te puedo decir? Antònia té 2 fills, Lídia i Esteban, i 6 nets que són l'alegria de la seva vida. Uy, tantas anécdotas, pues comer, suponer aquí todas las compañeras, hacer la comida en un hornillo de calentarnos las piernas, cosas así. Jugar en el patio. S'ho mereix, perquè està tota la vida així treballant i s'ha fet pràcticament de tot. Igual pintar, igual fa la Montfà,
Hasta el torn ha fet un cursillo. Antònia, si no recorde mal, té 4 o 5 anys més que jo i recorde molt bé que venia a casa a replegar-me i me portava a ella. I bueno, ella ja estava treballant i jo, pues, ja dic, venia a estar en la fàbrica. Jo ja es començava a fer algo, dibuixar, pintar. Siempre me ha gustado el dibujo, en que dibujo muy mal, porque claro, no he ido a dibujar, a dibujo a que me enseñen, pero siempre me ha llamado el dibujo. O sea, cuando yo entré a pintar, bueno, es que no me imagino hacer otra cosa en mi vida nada más que pintar, porque es lo que me gusta. También es verdad, no he probado otra cosa, pero es que no me imagino haciendo otra cosa. Es que me encanta pintar, disfruto, vamos. Mi palabra es que disfruto. A mi hermana, pues, que es muy cabezota, así de claro, es muy cabezota, hace lo que quiere, trabajadora toda su vida, porque desde pequeña de 12, 13 años venirse a trabajar aquí, andando desde donde vivíamos, que vivimos más de 2 kilómetros, andando todos los días, pues ya tener constancia ya. No te falla, porque es muy buena persona, puedes confiar en ella sobre todo, en todo, en lo bueno, en lo ruin. Y con 13 años, y ya estando yo aquí, pues ya me dijeron de entrar a otra persona, digo, pues llama a mi hermana y la entré. Y entonces ya le enseñé a pintar y claro, hasta ahora. A ver, sola de ver y sola de que me enseñen los colores, las cosas, entonces he aprendido, sí, aquí nos enseñábamos las unas a las otras y las otras eran como yo. No pots equivocar-te i la pinzellada té que ser directa i segura. Pintura a l'aigua sobre vernís en cru. Sabem que n'hi ha moltes tècniques, però esta és la que se utilitza en la ceràmica de Manises del segle XVIII, que ja es comença a pintar sobre un vernís blanc. És una tècnica difícil perquè hi ha que decorar, si algú ha provat, en els colors que estan dissolts en aigua, que és una pols, sobre un altre pols que és l'esmalt en cru. A ver, sí por los años que llevo, no por haber ido a estudiarlo, pero por los años y lo que disfruto, claro que me considero pintora de cerámica. No me considero profesora, pero pintora sí. Muy merecido, porque mi hermana se lo merece, son muchos años trabajando y claro, para mí, ¿qué le voy a decir de mi hermana? Yo pienso que cuando me han hecho esto, quiero nombrarlos a ellos, porque no están con nosotros. Pero me digo, hija, si me gusta lo que me han hecho es porque ahora sé que voy a nombrar a mis padres. Y lo que más ilusión me hace es que nombren a mi padre y a mi madre, pues en el Germanía, por ejemplo. No sé si lo van a hacer ahí, pero esa emoción sí que la he sentido. Y la sigo sintiendo, evidentemente, claro. No, és que estem molt de temps junts i sempre que des de les 8 del matí fins a les 8 de la nit estem junts tots els dies. El temps que està allà perquè si està 45 anys, pues 45 anys. Pues, a ver, yo en la fábrica me considero que estoy en familia. Los que estamos, pues claro, evidentemente nos llevamos muy bien, pero es que nos sentimos como más arropados, más en familia. Yo aquí he tenido compañeras, ahora no están, pero vamos, que yo me siento en familia y estoy súper a gusto. Trabajadora toda su vida, trabajadora toda su vida. A ver, a mí siempre me ha enseñado mi hermana en los años principios, que es la que estaba, entonces era ella la que me guiaba. Y recuerdo que, claro, estaba siempre pendiente de mí. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro. Pot preparar una peça, inclús pot esmaltar-la, pot muntar un forn, desmuntar-lo, pot pegar una calcografia o fer qualsevol altra feina que estigui relacionada en un treball manual. Pues porque es muy buena trabajadora, siempre ha hecho a la fábrica todo lo que ha podido. Aplegues a tindre un punt d'amistat
molt relacionada en lo que és el treball i el dia a dia, i en aquest aspecte pues, considerem que ella és una persona de la família. Possiblement és una, o és l'única, o és una de les, diguem, pintores que entren dins del perfil, com he dit abans, de la pintora de Manises, i que representa fielment a esa figura. A ver, yo creo que sí, porque yo siempre voy a estar, porque estoy en casa en vacaciones y yo cojo siempre para dibujar o lo que sea, o estoy pensando en la fábrica. Si yo pienso que la cerámica a mí no se me va a ir nunca, pienso. I és un exemple viu d'aquest tipus d'esa tipologia artística. Hago lo que me gusta, voy a seguir haciéndolo igual, o si puede ser mejor. Sí, no es verdad, pues es que soy una afortunada. Antes también he dicho esa palabra, yo me siento, siempre lo he dicho, que siempre me siento muy afortunada haber vivido la vida que vivo, pero sobre todo en la cerámica es, vamos, es mi vida, estoy aquí desde los 13 años, ¿sabes? Entonces es lo que me gusta. Estoy muy afortunada de ser lo que soy, una pintora i més de Manises. L'Ajuntament de Manises vol donar-li enhorabona a Antònia Balastegui Reca per la implicació total durant tota la seva vida al món de la ceràmica. Ah, pues bueno, mucho gusto, se acabó, me voy a trabajar.